ortografía es un menudo objeto de debate. La reforma ortográfica alemana de 1996 dio lugar a un amplio debate y finalmente no se implementó Austria o Suiza. De manera similar, la propuesta de reforma ortográfica francesa de 1988 fue ampliamente debatida entre 1988 y 1991, y algunos periódicos incluso boicotearon la reforma. Son las reglas de ortografía. Las reglas de ortografía son un conjunto de reglas que determinan, dictan cómo deben escribirse un idioma, es decir, estas reglas son pautas que indican cómo se deben escribir o editar las palabras del idioma al que se pertenece. También indican cómo se van a utilizar sus signos de puntuación. Por supuesto, cada idioma tiene sus propias reglas. A veces están de acuerdo en al menos algunos puntos con los de otra persona. Sin embargo, esto no es común. ¿Qué sirven las reglas ortográficas? Las reglas ortográficas se utilizan para que el texto sea claro y el mensaje fácil de entender. Entonces, cuando aprendemos y dominamos estas reglas, podemos escribir correctamente cualquier tipo de texto, y por lo contrario, la ausencia de estas palabras puede dar lugar a todo tipo de confusiones. A pesar de esta evidente importancia, muchas personas desconocen las reglas de ortografía del español. Aquí está la explicación de muchos posibles errores ortográficos. Las ortográficas básicas en el español. El idioma español es uno de los más ricos en términos de expresión. Este rasgo está indirectamente relacionado con un gran número de reglas, lo que parece dificultar su aprendizaje, pero esta vez nos centraremos en las reglas básicas, es decir, las más básicas y fundamentales de todo nuestro lenguaje. Apréndelas y verás cómo tu escritura mejora. Ejemplos: reglas de la B, de la V y la B. Antes de P y B se escribe siempre M. Esta regla permite discernir entre la M y la N, cuyo sonido puede llegar a confundirse, por ejemplo, imperio, amputación y algunos más. Detrás de la N y D y B se escribe siempre V, por ejemplo, envidia, adverso, obvio. Las palabras finalizadas en vir y buir se escriben en B y no con V. Así van con B todos los verbos en infinitivo. Con esta terminación, acepción de vivir, servir, hervir y sus derivados, por ejemplo, escribir, prohibir, recibir, conceder, percibir, cohibir y algunos más, se usa la V. En aquellos verbos que en infinitivo no tienen ni B ni V, pero sin otras formas conjugadas, por ejemplo, tener, tuve, estar, estuve, andar, estuve, ir, vayamos, detener, detuvieron, etc. A excepción del el compretérito de modo indicativo se escribe con B, por ejemplo, cortar y cortada, y algunos más. Después de la sílaba tur debe ir B, por ejemplo, distribuir, turbina y más. Después de la sílaba inicial A, E, I, U y algunos ejemplos más, debe ir B, por ejemplo, hábil, hedilla, hubo, rábano, robar, rubio. Los adjetivos son acentuación grave, terminados en avo, ave, evo, eve, ivo. Se escribe con V, por ejemplo, esclavo, suave, nuevo, breve, activo y decisivo. Reglas de la H. Delante de diptongos U, A, U, E o UI, tanto en inicio de palabras como en posición interior a comienzo de sílabas, se escribe H. Por ejemplo, huevo, huérfano, deshuesar, ahuecar. Delante de la secuencia I, A o IE, a comienzo de palabras se escribe, por ejemplo, hielo, hierba, hierro, hiedra, Van con H las palabras que comienzan con la secuencia ERM, hiper, or, ojos, por ejemplo, hemisferio, hermítico, hipermercado, historia, hogareño.
Reglas de la Z, la C y la C. Los plurales de las palabras que terminan en Z se escriben con S. Por ejemplo, pez, peces, lápices, lapiceros, tamices. Los adjetivos terminados en osa u oso se escriben siempre con S. Por ejemplo, trabajoso, amoroso, figuroso, meloso, escandaloso, espantoso. Las palabras que terminan en asco, esco, isco o osco, sibo, sis, se escribe con S. Por ejemplo, peñasco, arisco, tosco, abusivo. Síntesis. Van con S los sustantivos que derivan de verbo terminados en der, dir, ter, tir. Cuando no conservan D o la T, por ejemplo, comprender, comprensión, agredir, cometer, comisión, divertir, diversión. Cuando conservan la D o la T, se escriben con C. Por ejemplo, fundir, fundición, rendir, rendición, repetir, repetición, competir, competición. Se escribe con Z las palabras que terminan en tris, ans, asgo, aso. Solo cuando tiene tris, asgo, asgo. Solo cuando tiene valor aumentativo. Por ejemplo, tris, cicatriz, confianza, danza, hallazgo, noviazgo. Reglas de la G y la J. Los verbos cuyo infinitivo tienen J se conjugan empleando esa misma letra en todas sus formas. Por ejemplo, conjugar, conjugo, conjurar, conjugaron, canjear, canjeemos. Otros, la letra G en combinación de los vocales E y J y tiene sonido fuerte. Por ejemplo, gigante, genial, agitación, regimiento. Cuando el sonido de la G es suave delante de la E y la I se escribe una U que es mudo. Por ejemplo, guiso, guerra, guiñar, ceguera. La diéresis se usa solo en los casos en que la consecuencia que o qui requiere del sonido de la U. Por ejemplo, ungüento, güero, pingüino, agüita. Se escribe con la J. Las palabras que comienzan con eje y las que terminan con aje, eje. Por ejemplo, ejercicio, ejecución, equipaje, ropaje, bosque, despegue. Se escriben con G. Las palabras que comienzan con gene, gine, geno, juno, legi y las que terminan en gesismo y ginoso. Por ejemplo, generoso, genial, genomo, genuflexo, legítimo, vigésimo. Reglas de la Y y la doble L. Tras los prefijos de a, des, dis y sub se escribe Y. Por ejemplo, adyacente, desyemar, disyuntiva y algunos ejemplos más. En palabra con la secuencia yer o yes se usa y. Por ejemplo, reyerta, yerba, trayecto. Todas las formas verbales que contienen el fenómeno Y y su infinitivo carece del van con Y. Por ejemplo, huir, huyeron, huir, hoyo, concluir, concluye, influir, influyan, van con doble L. Las palabras comenzadas con la sílaba fa, fo y fu, por ejemplo, fallar, fallecer, follaje, folleje, folletín, fullería, van con doble L. La palabra terminada en illo, ella, por ejemplo, polvillo, rejilla, ajillo, jetilla, gatito. Estas son las reglas de ortografía. Son algunos de los ejemplos, son muchos más, aún faltan. Todas las letras tienen reglas de ortografía, no solo las que hay de los ejemplos, sino que hay muchas más. Espero que le haya gustado y muchas gracias.